Señor, que mis hijos te amen. Capítulo 3. Los padres, la imagen de Dios. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Sabe usted quiénes son los primeros que descubren que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios? Nuestros hijos. Estoy convencido que si alguien tiene la capacidad de discernir a Dios más que nadie son los niños, pues todavía no han sido contaminados por el pecado. La conciencia de origen está todavía muy fresca. Los más capacitados para entender el corazón de Dios y reconocer los principios del reino de los cielos son ellos. Si alguien tiene la capacidad de distinguir la firma estampada por el Creador en la vida de sus padres, son los niños. Cuando nuestros hijos llegan al mundo, recién han sido formados por la mano de Dios. Veamos. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos. Los primeros que descubren la gran verdad de que han sido hechos a imagen y semejanza de Dios son los hijos. Esto conlleva una gran responsabilidad, ya que el primer concepto consciente de Dios que los niños desarrollan también y que desarrollan después de nacer somos nosotros. Luego de abrir sus ojos, lo más parecido a Dios que ellos visualizarán somos nosotros. Cuando en su limitada conciencia ellos comienzan a escuchar el término Dios, su reflejo eres tú, para bien o para mal. Esto es una bendición porque en la medida que proyectemos a Dios en la integridad de su verdadera imagen y semejanza, ellos observarán la imagen correcta del Dios verdadero. Si yo distorsiono esa figura, puede resultar muy peligroso, ya que los niños podrían conocer a Dios, pero tendrán una impresión equivocada de Él. Ese es el concepto que ellos van a desarrollar de Dios, la imagen fiel y distorsionada que tú y yo hemos reflejado de Él. Para nuestros hijos, Dios es una idea que se plasma y se hace palpable en la imagen de su papá y de su mamá. Ellos sabrán cómo es Dios por lo que vean en nosotros. En su percepción inconsciente pensarán: Dios es como papá, Dios es como mamá. Qué responsabilidad más grande. No aceptar esta verdad te pondrá en el gran riesgo de no poder preservar para la eternidad el tesoro más grande que tienen en la vida, tus hijos. Ser espiritual no lo es todo. Ser una persona muy espiritual no implica que serás de buena influencia para tus hijos. Hola, ¿estás ahí? Repito, el hecho de que seamos muy espirituales no significa que seremos de una buena influencia, porque si soy espiritual, pero mi comportamiento como esposo o esposa y como padre o madre no es positivo, estaré proyectando una imagen distorsionada de la verdadera espiritualidad. Nos ven adorando profundamente, leyendo la Biblia intensamente, congregándonos fielmente, y nos oyen hablando de Dios con gran denuedo, pero como padres somos un fracaso.
Probablemente como esposos somos un fracaso también, pero escondemos nuestro fracaso detrás del manto de espiritualidad. Todo esto es lo que los niños conjugarán en su mente y desarrollarán una percepción equivocada de lo que es Dios, basado en lo que han visto. Ese Dios de serias inconsistencias es al que van a adorar e imitar. Los niños más sinceros y transparentes aborrecerán esto y también aborrecerán a Dios. Serán juzgados como rebeldes, pero en realidad son niños tan genuinos que no tolerarán las apariencias y se rebelarán contra la hipocresía de los adultos. Los padres somos responsables de la imagen que los hijos desarrollen de Dios. Lo que observen, sea bueno o sea malo, es nuestra responsabilidad. Por más que nosotros le enseñemos la palabra, por más que le enseñemos Biblia, ellos terminarán haciendo lo mismo que nosotros hacemos. Ellos no entenderán la doctrina de Cristo ni la creerán tal como está escrita, hasta que vean los frutos de Jesús en nosotros. Estos frutos demostrarán la verdad que pretendemos enseñarles. Sigamos el ejemplo de Dios. ¿Cómo mostró Dios su gloria? ¿Cuál fue el plan diseñado para que pudiéramos conocerlo? Mientras Dios se manifestaba en la columna de humo y fuego, nubes y relámpagos, de hechos sobrenaturales, no muchos se rindieron a él, solo 2 o 3 personas. Solo unos cuantos tuvieron el privilegio de conocerle tal como él es, como producto de la manifestación de su gloria. La gran mayoría de las personas no pudieron reconocerlo ni acercarse a él. ¿Sabes cómo Dios se dio a conocer y se hizo más efectiva su revelación? Cuando se hizo carne, cuando se hizo hombre, cuando bajó a nuestro nivel y nos enseñó a vivir. Así marcó el estilo de vida que agradaba al Padre, por medio de Jesucristo, hombre. Podemos concluir diciendo que experimentar la gloria de Dios en determinados momentos no significa que eso afectará nuestra vida hasta moldearnos conforme a su voluntad. No obstante, si vemos gente que vive al estilo de Jesús, aprenderemos a hacer la voluntad de Dios y amarla, imitando a quienes hemos visto. Dios tomó toda su gloria y la bajó al plano terrenal y se desarrolló en la vida cotidiana de un hombre. A través de esa vida terrenal y cotidiana, Dios mostró las grandezas de la sabiduría del reino de los cielos y enseñó cuáles eran aquellas cosas que abren puertas en el corazón de Dios. La vida sencilla y humana de Jesús, su comportamiento y el carácter expuesto del Hijo de Dios fue lo que nos hizo decir: Dios, qué admirable eres, yo quiero servirte. La historia del mundo no había sido transformada hasta que la vida terrenal de un hombre sencillo mostró la gloria de Dios. A partir de ahí, muchedumbres de millares lo han seguido. Este principio es el mismo que Dios quiere que nosotros sigamos para cautivar el corazón de nuestros hijos, para que ellos se acerquen a Dios a adorarle en espíritu y en verdad. Tienen que parecerles interesante, tiene que resultarles apetecible, quienes tienen que entenderlo intelectual y emocionalmente. Nadie ama así porque sí. Durante toda mi niñez escuché que había que amar a Dios sobre todas las cosas y yo lo repetía. Hay que amar a Dios sobre todas las cosas. Aunque esto declaraba mi boca, en lo íntimo de mi corazón yo sabía que no amaba a Dios. Ya me costaba trabajo amar a mis padres. ¿Iba yo a amar a Dios? Lo que reflejemos de Dios acercará o alejará a nuestros hijos de Él. No entendía esto tan radicalmente.
como cuando mi hija nació. Todos sabemos que cada hijo es bien especial, pero el primero, el hijo que te hizo padre, te ofrece unas experiencias y nuevos sentimientos nunca antes vividos. El nacimiento de mi hija cambió mi vida. Recuerdo haber trabajado intensamente ayudando a mi esposa en aquel parto. El bebé estaba coronando. Podía observar su cabeza llena de cabellera. Comencé a emocionarme por la maravilla de un bebé en pleno nacimiento. Instantes después nació aquella hermosa criatura, tan tierna, tan gordita. El médico la tenía en sus manos y yo estaba ansioso por tomarla entre las mías. En ese momento de mi corazón salió una oración, un clamor a Dios. Señor, yo quiero que mi hija te ame, quiero que te sirva. Cuando la tomé en mis brazos, bajó como un relámpago la respuesta de Dios a mi corazón. El Señor me dijo, en gran medida dependerá de ti que ella me conozca. A medida que reflejes a Cristo en tu vida, ella me amará y me servirá. En ese momento no pude contener las ganas de llorar. Yo era pastor, un cristiano de muchos años en el Señor. Pero seré muy sincero, en ese momento sentí la convicción de cuando yo tenía que servir de ejemplo a mi hija. La convicción de que criarla no era solo un asunto de alimentarla bien, ni era un tema de vestirla solamente, como tampoco era una cuestión de llevarla a la iglesia. Era mucho más que eso, y esta certeza me hacía llorar de angustia por causa de mis pecados de carácter. Según iba dirigiendo en mi mente y en mi espíritu lo que Dios me había dicho, se me agolpaba un intenso deseo de humillarme delante del Señor. La tomé entre mis manos, la traté con mucho amor, pero sentía que su peso era enorme. Aquellas 7 libras parecían 7 toneladas. La llevé al pasillo del hospital para que nuestros familiares la vieran y hubo fiesta y gritos de alegría ante la noticia. Pero yo no podía resistir los deseos de correr a un lugar solitario para llorar y desahogar todo lo que sentía en mi corazón, la raíz de la verdad con la que el Espíritu Santo me había confrontado. Tan pronto pude, entré a la habitación que le asignaron a mi esposa. No había nadie. Me fui a un rincón, me incliné delante de Dios y comencé a llorar con todo el corazón. Y le dije, Señor, te he servido por años, te conozco hace mucho tiempo, pero reconozco que no he podido mostrar verdaderamente la imagen de Jesús a través de mi vida cotidiana. Yo sé, Señor, no me parezco a ti en muchas cosas. Quisiera olvidarme de todo lo que sé y volver a aprender, volver a experimentar lo que se siente ser hijo tuyo, nacido de nuevo, volver a aprender a amar con la misma sencillez como el primer día que te conocí. Señor, necesito que me llenes de tu espíritu y me transformes cada área de mi carácter que necesite cambiar. Examíname para que pueda ser el ejemplo que le abra los ojos a mi hija y le muestre a Jesús. Señor, necesito ser un canal de tu amor, necesito ser un canal de tu sabiduría. Señor, quiero volver a empezar. Aquel día volví a convertirme a Cristo. Algo maravilloso comenzó a gestarse en mí. Aquel día volví a nacer. El amor por mi hija me llevó a arrepentirme. Ese quebrantamiento me llevó a conocer cosas en la palabra que nunca había descubierto. Dios sabía que el amor por un hijo podía llevarnos a hacer sacrificios que jamás hubiésemos sido capaces de hacer antes, por un hijo que no estaremos dispuestos a hacer. Abraham anheló tan intensamente a su hijo que cuando le
prometió que se lo daría, le creyó. A pesar de las limitaciones biológicas de su esposa y de él, que hacían imposible tal evento, él creyó. Cuando el hijo llegó, lo amó con un amor mayor que el de cualquier otro padre al que se la haya hecho fácil concebir hijos. Amó tanto a su hijo que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa que Dios le pidiera, porque era un regalo de Dios extraordinario y maravilloso. Un día Jehová Dios le pidió que sacrificara a su hijo para probar si Abraham amaba más al regalo que al Dios del regalo. Abraham pasó la prueba, porque sabía que él mismo, que había hecho el milagro una vez, podía hacerlo de nuevo. Por tanto, Dios llamó a Abraham el padre de la fe y puso sobre sus hombros una gran honra, el hombre por el cual serían benditas todas las familias de la tierra. Abraham aprendió a amar a Dios intensamente cuando amó a su hijo. Dios se va a valer de cualquier herramienta para llevarnos a Él. A Dios no le importaría usar a nuestros hijos para enseñarnos cómo amarle más a Él. Comencé a ministrarle desde el primer día. La llegada de nuestra hija revolucionó mi vida. Ella provocó un avivamiento espiritual en mí. Recuerdo lo emocionante que fue regresar a nuestro hogar con nuestra hija Frances. Cuando llegamos a casa, mi esposa Mildred acomodó a la niña en el Moisés y se fue a hacer algo en la cocina. Cuando regresó a la habitación, me mostró al lado del Moisés, predicándole a Frances de 2 días de vida. Me miró y echó a reír, diciéndome: «¿Estás loco? Acaba de nacer y tú ya le estás predicando». Entonces respondí: «Tal vez es cierto que esto parece una locura, pero creo que la palabra de Dios es espíritu y aunque Frances no la entienda, ella recibe el espíritu de la palabra. Y la bendición que ella acarrea empezará a fluir en su espíritu. Si ella será bendecida en su espíritu, vale la pena que le ministre, así que seguiré hablándole la palabra, aunque ella no lo entienda intelectualmente». Mi esposa lo entendió también, que si veía que pasaba un día y al llegar la noche yo no me había sentado a ministrar a Frances, me lo recordaba. Esta práctica se convirtió en una dinámica de fe tremenda, que en cierta medida supimos que algo hermoso ocurriría en la vida de nuestra hija. Grandes cambios comenzaron a suceder en ambos y sabíamos que eso era parte de la obra de Dios para lograr ganarla para Cristo. Dios abrió nuestro entendimiento en cuanto al aspecto del modelaje. Este es el método principal para criar a un hijo, el modelaje. No siempre el culto familiar es efectivo. Espero que no se escandalicen por lo que voy a decir. Ganar a nuestros hijos para Cristo y llevarlos a la presencia de Dios no se logra haciendo cultos familiares. Un culto familiar puede resultar un veneno para el alma de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque si en el mismo ámbito donde nos comportamos mal pretendemos hacer un culto familiar, eso podría destruirlos, porque los niños son simples. Lo que les han enseñado que es malo, lo que en cualquier contexto, no importa quién lo haga. Y cuando se trata de nosotros mismos, lo que enseñamos, lo que es malo, si no ven haciéndolo, los que enseñamos lo que es malo, si nos ven haciéndolo, nos vestimos delante de sus ojos con un manto de hipocresía. Todo niño es tan transparente en su corazón, por lo menos en sus etapas tempranas, que la hipocresía de sus padres
les causa repulsión. Como ellos no tienen opciones, tienen que soportar el culto familiar. Por eso, el mal testimonio y nuestras malas reacciones hacen del culto familiar una experiencia de endurecimiento del corazón de los niños. La gente más insensible a Dios y a su palabra es aquella que viene de hogares así. Recomiendo cultos familiares a aquellas familias que se han examinado en cuanto a la unidad. La unidad es el fruto principal de nuestra conversión a Dios. Por lo menos, el que dirige el culto familiar debe ser un creyente de testimonio, que viva en amor con su cónyuge e hijos, aunque no sea correspondido. El que ministra debe ser una persona íntegra, me refiero a que sea una persona que muestre que vive lo que predica. Estas reuniones serán efectivas en familias que han hecho de su casa un lugar donde se honra a Dios y su palabra, personas que muestran las verdades fundamentales de la palabra por medio de su estilo de vida. Entonces, un culto familiar sería sumamente bueno y agradable, edificante y efectivo. No recomiendo un culto familiar a aquellos que todavía no han podido restaurar sus propias relaciones con otros miembros del hogar, y no tan solamente las relaciones con miembros de la familia, sino también con los de afuera. La ventaja de la mentalidad de los niños es que solo ven las cosas en blanco y negro. Nosotros, los adultos, somos los que hemos inventado los grises para justificar las excepciones de por qué no hacemos lo que la Biblia dice. Tenemos que arreglar estas ambivalencias porque para los niños no tiene sentido y no les cuadra en su corazón. Por ejemplo, la Biblia enseña que hay que sufrir agravios por amor y que este amor debe alcanzar aún a nuestros enemigos. Sin embargo, nos oyen enemistados y enojados con los hermanos y hasta con el pastor. Es necesario arreglar estas inconsistencias antes de pretender llevar a nuestros hijos a la presencia de Dios. Ganarlo para Cristo es ganarlo para ti. Aprendimos que para poder llevar a nuestros hijos a la presencia de Dios teníamos que ganar el corazón de ellos para nosotros. Aquel que no haya ganado el corazón de sus hijos para sí, le será casi imposible ganar el corazón de sus hijos para Dios. ¿Por qué? Porque por años los niños seguirán sintiendo que lo más parecido a Dios eres tú. Por lo tanto, será difícil para ellos acercarse a Dios si ni siquiera han podido acercarse a ti íntimamente. La falta de intimidad contigo dificultará y complicará su propia relación con Dios. No logramos mucho con llevar a nuestros hijos a la iglesia si el amor que se despliega allí no se ve en el hogar. No logramos mucho con hacer un culto familiar si no hay intimidad y unidad entre los padres y el resto de los miembros de la familia. No logramos mucho con darles estudios bíblicos si nuestro ejemplo anula lo que enseñamos. Poco lograremos con esforzarnos solamente en lo que religiosamente debemos hacer. El culto familiar será efectivo cuando el corazón de nuestros hijos no nos pertenezca por admiración. Con esto quiero decir que aunque nuestros hijos nos pertenecen por nacimiento, no tenemos necesariamente su corazón. Cuando tenemos su admiración, entonces podemos disfrutar de apertura hacia nosotros. Cuando nuestros hijos nos admiran, entonces se les hace fácil escucharnos y sujetarse a nosotros. Los hijos que admiran a sus padres creen de todo corazón lo que ellos dicen y enseñan. Nos respetan y nos obedecen por la motivación correcta, el deseo de imitarnos.